Iniciamos. Si hay alguna consulta, inquietud, enseguida cuando terminemos la clase vamos a dar un espacio para los comentarios. Vamos a hacer algún comentario con respecto a los trabajos prácticos que han enviado. En principio muy bien, todos los grupos han cumplido en el tiempo, después veremos en la forma. Así que bien, vamos a iniciar la clase ahora y enseguida daremos un tiempo después para alguna consulta, inquietud que tuviera. Vamos a grabar. Iniciamos entonces. Continuando, vamos a ver el tema diseño estructural. Un poco hemos venido viendo digamos, el sismo como acción, y lo que vamos a ver ahora es a partir de esa acción, bueno, continuando con lo que anticipamos la clase pasada del tema de los daños en general y los tipos de daños que se pueden observar, vamos a ver de qué manera eso nos sirve para retroalimentar la cuestión del diseño. Y vamos a ver, digamos, qué conceptos vamos teniendo en cuenta para la parte del diseño sismo resistente, atendiendo a las variables que pasan a ser significativas en este caso. Entonces, podemos decir que las estructuras o la relación de las estructuras con los sistemas, en la naturaleza en general, digamos, la función de la estructura es mantener la forma de los objetos. Es decir, cualquier sistema para funcionar necesita o requiere de mantener su forma en general. Entonces, por lo tanto, digamos, los sistemas, las máquinas, las viviendas, los elementos naturales como los árboles, las plantas, las personas mismas, nosotros mismos, digamos, tenemos una estructura que nos permite mantenernos en pie, conservar la forma. Es decir, tenemos una combinación, digamos, de elementos óseos con tendones, con elementos que forman parte de nuestra estructura y que hacen que podamos estar en pie y realizar los movimientos. Por lo tanto, podemos decir que sin estructura no hay sistema, es decir, si no tenemos esta posibilidad de mantener la forma, conservar la forma, no hay sistema. Un poco esto como concepto general. Con respecto a la relación ahora de la estructura y el edificio, y los edificios en general, bueno, el hecho de mantener la forma hace que los edificios o los espacios en general puedan ser mantenidos. ¿Esto qué significa? Que la función del edificio esencialmente se centra en generar un espacio para que podamos, y ese espacio que esté acorde, digamos, a la actividad a la que a la que se va a desarrollar o para la que fue diseñado. Por lo tanto, la esencia, digamos, del mantenimiento de la forma para que ese espacio se genere y para que esa actividad pueda ser desarrollada, digamos, la forma o ese espacio está definido por sus límites y el responsable de esos límites es la estructura. Por lo tanto, sin estructura no hay edificio. ¿Bien? Sucede que los primeros asentamientos humanos, digamos, fueron aprovechando espacios naturales en las rocas, digamos, en cavernas en general, que han ido generando naturalmente esos espacios a medida, digamos, que ha transcurrido el desarrollo de la humanidad y con el consecuente desarrollo de las técnicas, de las tecnologías, de los conocimientos, hemos ido siendo capaces de poder diseñar y poder fabricar y construir las estructuras que nos permitan artificialmente generar estos espacios. Entonces, vamos a ver que cuando hablamos de las estructuras, vamos a decir que vienen a resolver un conflicto de direcciones. Esto es, las actividades en general se desarrollan en un espacio horizontal. Sucede que a medida que este espacio se extiende, o en general este espacio se extiende en horizontal, en función de multiplicar este espacio y de tener mayor libertad de movimiento, las superficies también empiezan a crecer en altura. Esto es el caso de los edificios en altura. Por lo tanto, tenemos actividades que se desarrollan de manera horizontal y multiplicación del espacio que se genera en dirección vertical. Vamos a ver cómo estas direcciones de desarrollo de los espacios ahora entran en conflicto con las cargas. Esto es,
el desarrollo, la amplitud de desarrollo en un espacio horizontal genera que a medida que mayor sea el espacio que tengamos que generar, mayor será la luz o la distancia a mantener, y en ese punto la gravedad empieza a jugar un papel importante, de manera que esta tiende a anular ese espacio, por lo tanto la estructura tendrá que ser quien resuelva este conflicto. Por otro lado, el hecho de crecer en vertical hace que el espacio ahora se vea expuesto a los efectos de acción horizontal, tales como el viento, como el sismo. Entonces, el hecho de crecer en altura también genera un conflicto con estas cargas que tienden a eliminar, digamos, o anular, en este caso, la geometría o el volumen espacial. Entonces, la estructura va a ser la responsable de resolver este conflicto de direcciones, en este caso el conflicto de la dirección de carga gravitatoria en el sentido vertical con respecto a la necesidad de crecer en el espacio horizontal para el aprovechamiento del volumen, y el conflicto del crecimiento en altura con respecto a las cargas horizontales que van a generar esfuerzos en esa dirección. Entonces las estructuras van a ser las responsables de redirigir estas acciones, redirigir estas cargas a través del espacio que queremos dejar libre, y llevar esas cargas o generar la vía para que esas cargas lleguen al terreno. ¿Bien? Entonces, por un lado, las estructuras van a hacer una redirección de los pesos propios o de las cargas gravitatorias operantes, dejando el volumen libre y llevando estas cargas al suelo. Por otro lado, tendrá que tomar las cargas horizontales que se generan, ya sean de viento o de sismo, y llevarlas de la misma manera al suelo. Por lo tanto, el diseño estructural debe resolver estos conflictos que acabamos de citar y obligar a las fuerzas a cambiar de dirección, ¿sí? De manera que podamos generar o mantener los espacios libres para poder ser utilizados. Entonces, en el caso de las cargas gravitatorias, van a ver que si estuviéramos en el aula ahora, digamos, de manera presencial, veríamos una cantidad importante de carga que está centrada en un área, digamos, que seguramente en el piso inferior tendrá, digamos, la misma ocupación, y es para recién viajar, digamos, hasta la fundación, manteniendo el espacio disponible. De la misma manera con las cargas horizontales. Por lo tanto, a través del diseño, lo que vamos a buscar es la manera más simple y más directa de que esas cargas, esas acciones sean canalizadas hasta la fundación, hasta el lugar de apoyo. Entonces, el objetivo del diseño será impedir que esos esfuerzos se reúnan o actúen de manera, o se concentren de manera destructiva. Por lo tanto, el desafío será conseguir la mejor distribución de los elementos estructurales que permitan que esas cargas viajen de la manera más simple, de la manera más directa, evitando concentraciones que generen fallas o que generen situaciones inconvenientes, digamos, en el traslado de esos esfuerzos. Como vemos, las cargas gravitatorias serán tomadas por el elemento losa. El elemento losa tiene capacidad de resistirlas en el plano, conectarse a través de elementos de mayor rigidez, perimetrales, como son las vigas. Luego de las vigas, la carga pasará a la columna y así sucesivamente hasta llegar al suelo. Entonces, el proceso de generación, digamos, y de transmisión de los esfuerzos será concentración de las cargas en los puntos, digamos, de concentración por el efecto de la actividad que se realiza, transmisión a través de los elementos que así correspondan o que tengan capacidad, y eso se logra, digamos, generando rigidización tanto en sentido vertical como en el sentido horizontal. Esta parte ustedes ya la conocen porque han trabajado en estructuras de hormigón con edificios o sistemas para resistir cargas gravitatorias o cargas verticales. Lo que vamos a ver ahora es que debemos generar
una rigidización, debemos generar planos verticales que permitan canalizar estos esfuerzos horizontales que se generan en altura. Entonces, estas cargas horizontales van a generar esfuerzos de compresión en general sobre la estructura, mayormente en los niveles inferiores, donde van a tener la mayor concentración, y a su vez van a generar momentos flectores, momentos de vuelco. Estos momentos, por un lado, van a tender a desplazar el edificio en bloque completo. Acá jugará un papel la distribución propia de la estructura y la conexión con la fundación, y por otro lado momentos de flexión y corte simultáneamente, producto de los momentos que se generan por las cargas que se dan crecientes en altura. Entonces estos momentos de flexión y estos esfuerzos de corte pasarán a ser esfuerzos internos dentro del sistema o dentro del sistema del plano vertical resistente que elijamos como diseño, y es lo que habrá que verificar en el funcionamiento. Entonces, como mecanismo portante para estas cargas laterales, vamos a necesitar un mecanismo que aporte resistencia a flexión. Como dijimos, la flexión se trata de un esfuerzo de compresión y tracción simultáneamente dentro del elemento. En este caso tendremos para el edificio en altura una parte comprimida, si este es el caso de la acción de cargas, y una parte traccionada. Por otro lado, deberá ser estable al vuelco. Esto tendrá que ver con la conexión, como dijimos, con el sistema de fundación, y además resistir a los efectos de corte, es decir, estas cargas de distorsión lateral que se van a ir dando nivel por nivel. Dentro de los mecanismos resistentes tendremos alternativas. Una alternativa eficiente para tomar las cargas laterales es el sistema tipo pórticos. En el sistema de pórticos, o un pórtico, consiste en una combinación de elementos estructurales como son columnas y vigas, formando un entramado que crece en altura y que permite formar un plano vertical, que en este caso llamaremos plano vertical sismo resistente. Es decir, que los pórticos serán sistemas rígidos que se logran combinando en el mismo plano columnas y vigas vinculadas entre sí con rigidez mutua, y que van a permitir que esos esfuerzos que dijimos de flexión y de corte sean distribuidos entre los elementos, con participación, digamos, de los elementos en sí y de una parte importante de los mismos, que es la conexión, o lo que denominamos nudos, viga columna en este caso, que a través de sus giros, oponiendo rigidez a la deformación, serán quienes permitan resistir con seguridad estos esfuerzos. Entonces, hay una dependencia entre ahora el diseño arquitectónico, esto es el diseño que permite lograr la funcionalidad del edificio, es decir, que cumpla su función, que cumpla la función para la cual ha sido previsto, lo que significa en general lograr el espacio libre interior. Se imagina un aula para una clase presencial, digamos, debemos generar el espacio libre completo, sin columnas intermedias, sin elementos verticales o sin elementos que impidan la visibilidad entre las personas que están sentadas en el aula y el pizarrón, por ejemplo. Por lo tanto, la primera demanda es cumplir con la función para la cual el edificio está previsto. Un diseño o una función destinada a aula de un sistema educativo requiere eso, requiere un espacio libre con visibilidad, sin interposición, digamos, de elementos que así no lo permitan. Por lo tanto, ese es el requerimiento. Nace a partir del proyecto del diseño arquitectónico. A través del diseño arquitectónico se resolverán esas conexiones funcionales. Lo que sucede después, y es el desafío de nosotros, digamos, como ingenieros, como estructuralistas, es que respetando ese diseño, respetando ese espacio que debe quedar libre, debemos adaptar ahora una estructura, este sistema de elementos que permitan lograr
tres cuestiones simultáneas. Por un lado, funcionalidad, es decir, que se mantenga la finalidad del espacio arquitectónico. Por otro lado, seguridad. Cuando hablamos de seguridad, hablamos no solamente de la condición de rigidez, de resistencia, como en general, digamos, lo primero que uno piensa en cuanto a la verificación. Además de resistir, el edificio debe mantenerse dentro de rangos aceptables de deformación. Esto habla de una condición de rigidez y de que esas condiciones se mantengan a su vez en el tiempo, digamos. Esto es la estabilidad. Por lo tanto, habrá condiciones de seguridad a garantizar a través de coeficientes que de alguna manera permitan eh, digamos que la vida humana esté salvaguardada. Vamos a ver que en el caso de la acción del sismo, como comentamos antes, se van a aceptar mayores riesgos, es decir, se va a permitir daño, vamos a aceptar que se genere daño en las estructuras, eventualmente que el edificio quede fuera de servicio, pero no vamos a aceptar que el edificio colapse o genere, digamos, una deformación final que no permita la evacuación del mismo en sucedido el evento, salvaguardando las vidas. Y el tercer punto, y no menos importante, es que además de que sea funcional y que sea seguro, debe su costo, digamos, encontrarse dentro de un rango aceptable para poder ser materializado, para poder ser ejecutado. Por lo tanto, bueno, el famoso bueno, bonito y barato aplica también, digamos, para el caso de las estructuras. Entonces, el mejor diseño será el mejor diseño estructural será aquel que, cumpliendo las condiciones de funcionalidad y seguridad, se encuentre siendo el más económico, claramente. Entonces, dentro de los principios básicos para el diseño, y acá traigo alguna bibliografía que, si bien está publicada en inglés, es una publicación alemana, pero lo traigo a propósito para que veamos que una cuestión, digamos, a nivel mundial de esta problemática que surge, por un lado, de esta disociación que suele darse entre quien realiza el diseño arquitectónico, en general, o muchas veces los arquitectos. Los ingenieros civiles tenemos incumbencia para esto, pero muchas veces el diseño inicia, digamos, por una cuestión de diseño arquitectónico, y el ingeniero civil, que es quien resuelve la cuestión estructural. Por otro lado, o quien se encuentra relacionado con ambos, es el propietario del edificio, y el requisito básico, digamos, para que esto funcione bien es que tanto ingenieros como arquitectos mantengan colaboración estrecha desde el inicio, ¿sí? Entonces, es equivocado, digamos, un diseño en serie donde el arquitecto realiza el diseño conceptual de la estructura, digamos, de los elementos no estructurales, y que el ingeniero realiza un cálculo, un dimensionamiento, una verificación simplemente. Esto no funciona. Lo que funciona es que se realiza un diseño trabajando en paralelo, digamos, ambos profesionales, ya que, bueno, de esta manera se va a lograr este objetivo de conseguir respetar la funcionalidad dentro de márgenes aceptables de seguridad y a costos razonables. Entonces, cita esta bibliografía, digamos que hasta el cálculo más fino y más detallado no compensa los errores conceptuales que se arrastran, digamos, en el diseño sísmico, tanto de los elementos estructurales como de los elementos no estructurales. Recuerden el caso de daño por no materializar correctamente los cerramientos, por ejemplo, limitando las condiciones de rigidez que introducen en el caso de que el cerramiento tenga rigidez importante, como el caso de columna corta que vimos la clase pasada. Por lo tanto, la cuestión del diseño, digamos, que no se encuentre bien resuelta, no la va a resolver por más que tengamos un soft potente para un cálculo detallado. Y respetar los códigos en general lo que hacen es tener, digamos, una base
experimental fundamentalmente, porque como les decía, cada vez que sucede un evento se participa mucho, sobre todo los quienes son responsables de generar los códigos y de avanzar en la cuestión del diseño, y por lo tanto los códigos saben ser conservadores en algunos aspectos, ante cuestiones que ya están vistas, digamos, analizadas, que funcionan, espesores mínimos, situaciones de distribución de rigidez, etcétera, y un par de condiciones más que vamos a ver enseguida, eh, ya están plasmadas, digamos, a través de las experiencias en los códigos. Por lo tanto, respetar los códigos ayuda a que la estructura cumpla con estas condiciones. Perdón. Un comentario, digamos, de la tarea profesional, en general les va a suceder muchas veces que les va a llegar un diseño, una propuesta arquitectónica, donde seguramente no se ha contemplado para nada que para poder abordar o para poder generar ese espacio que están previendo, tienen que aparecer elementos que tengan capacidad, que tengan resistencia. Me ha pasado muchas veces, digamos, de pensar que un edificio completo de varios niveles se debe resistir con una planta baja que simplemente tenga aire o vidrio, ¿sí? Y que cuando uno plantea los elementos, los espacios necesarios para los elementos estructurales, aparezca, digamos, una sorpresa como diciendo, acá tiene que aparecer esta columna o esta viga. Bueno, esa es la parte, digamos, que hay que trabajar mucho en conjunto para hacer ver que la seguridad no se puede dotar con elementos que no tengan capacidad. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta, comentario hasta aquí? Seguimos. Lo que vamos a hacer ahora es identificar dentro de los elementos intervinientes cuáles van a ser los que presenten cuestiones significativas a tener en cuenta para el caso del diseño. Como dijimos, la acción del sismo se trata solamente de un movimiento en la base de la edificación. Sucede que todo lo que venga después como acción dependerá de la masa que tenga o las masas que se aceleren por efecto de ese movimiento en la base. Por lo tanto, como las fuerzas que van a aparecer van a ser fuerzas de inercia, fuerzas másicas, el peso del edificio va a ser un elemento muy importante a considerar. ¿Qué significa? Que para acción del sismo, lo mejor que podemos hacer es tratar de lograr o de buscar estructuras lo más livianas posible. Es decir, cuando menos sea el peso del edificio, menor va a ser la acción que genera propiamente por el efecto del movimiento en la base. Por otro lado, la forma en que se distribuyen esas masas en altura harán que la manera, digamos, en que viajen esas cargas sea ordenada, o se tratará de evitar, digamos, las grandes asimetrías, las variaciones bruscas, y vamos a buscar que la propuesta sea, digamos, lo más simétrica posible. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay efectos de torsión que aparecen por la no coincidencia del punto donde se resiste, o sea, los centros de gravedad o de torsión, con respecto al punto donde se aplican estas cargas, que por ser cargas gravitatorias, cargas, efectos de inercia, pasarán por la recta de acción de las cargas gravitatorias, de las masas en su nivel. Entonces, bueno, vemos que el peso es un elemento muy importante a considerar. Enseguida vamos a ver ejemplos de cómo tratar esto. Y por otro lado, la forma y tamaño también tiene mucha incidencia. Esto será tanto en planta como en elevación, en altura. En planta vamos a ver que diferentes formas pueden generar o pueden presentar asimetrías. Eventualmente tendremos alternativas para resolverlas a través de plantear juntas de construcción. Esto es, si un edificio parece muy asimétrico, podemos separar en la parte estructural, no así en la parte funcional, generar juntas que permitan generar bloques independientes, donde cada bloque independiente sí sea un elemento simétrico, o vincular a través de elementos de conexión, en este caso vigas de conexión, que hagan que el conjunto estructuralmente sea simétrico, a pesar de que la distribución en planta pueda no ser simétrica.
Y en elevación, los efectos que provocan la esbeltez elevada y los efectos de segundo orden, que se conocen como efecto P delta, cuando las cargas actúan sobre la estructura deformada. No pierdan de vista que la carga gravitatoria provoca un efecto cuando el edificio está sin deformarse lateralmente, por lo tanto las cargas viajan de manera directa y sin excentricidades, y luego que el edificio se deforma por este movimiento lateral, las cargas entonces aparecen en una posición ahora fuera de los ejes en general. Entonces esa desviación, esa excentricidad genera un momento de segundo orden que se conoce como efecto P delta y que habrá que atender, ya que si es significativo puede generar, producir fallas que no deseadas. Con respecto a la distribución de los pesos en alturas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si decimos que los mayores o las fuerzas que se generan van a depender de estas masas que se aceleran, por lo tanto generan fuerzas, según nos ha iluminado Newton, vamos a evitar concentrar masas, sobre todo en pisos superiores, porque esto van a ser grandes acciones para la estructura. Ustedes saben que, o ya lo han visto en instalaciones, en el caso de zonas sísmicas, lo que se busca para las reservas, por ejemplo, de agua, es tratar de manejar una proporcionalidad en su distribución, procurando que la mayor parte quede en los pisos bajos o en la planta baja o apoyada en el suelo, y la menor cantidad posible de agua, tenerla como reserva en los pisos superiores, y es más efectivo, más barato, digamos, tener una bomba que bombee mayor tiempo a que tener el agua estática, digamos, o depositada en los pisos superiores. Asimismo, se deben buscar evitar las distribuciones asimétricas de los pesos en altura, es decir, si tenemos un sector que va a cargar, digamos, relativamente de manera más intensa que otro, bueno, ya veremos que esto generará efectos indeseados por la simetría que genera esta distribución de carga. Por lo tanto, esto vamos a tratar de evitar y vamos a tratar de que en el diseño se busque que las zonas que tengan o que vayan a necesitar alojar, digamos, cargas importantes se encuentren distribuidas de la manera más simétrica posible. Cuando hablamos de simetrías en planta, hablamos de edificios de este tipo, por ejemplo, una planta en forma de C, como esta, donde si tomamos, digamos, el baricentro de las masas operantes, esto es el centro de masas, tendrá, por ejemplo, esta posición. Si tomamos el baricentro de las rigideces de los elementos de estos sistemas verticales sismoresistentes, será, por ejemplo, este punto, el centro de torsión. Al haber una excentricidad entre el punto donde se aplicarán los esfuerzos y el punto donde la estructura resiste, esa fuerza por esa excentricidad generará torsión, un momento torsor, que será indeseable porque causará efectos adicionales a las propias fuerzas que se generan por la inercia, digamos, de la estructura. Entonces, las formas de resolver estas asimetrías serán mejorando la distribución de las rigideces. Esta es la herramienta que van a tener ustedes como diseñadores, como calculistas. Con las masas muchas veces no hay mucho para hacer, eso suele venir ya definido a partir del diseño, pero sí con la distribución de rigideces. ¿Para qué? Para evitar o minimizar estas excentricidades, buscando con la distribución de rigideces aproximarse a la coincidencia entre centro de torsión y centro de masas, de manera de evitar los efectos secundarios de torsión. La otra alternativa es esto que decíamos, generar juntas, separar directamente desde el punto de vista estructural en varios bloques, donde cada bloque sí va a tener un comportamiento simétrico. Y la tercera alternativa es generar elementos de rigidez, vigas de conexión, que hagan que el conjunto logre una simetría aceptable desde lo estructural, a pesar de que en lo arquitectónico, en el planteo, aparezca, digamos, no simétrico. Ingeniero, hay que tener cuidado con esto. Sí.
Es por eso el caso que se ve en muchos edificios acá de Córdoba de esas vigas, que uno por ahí las ve y Muchísimos, muchísimos. Sí, sí, se ven mucho. La recomendación, digamos, lo que vamos, lo que yo sugiero, es revisar bien, digamos, revisar mucho cuando se propone, cuando se utiliza esto como solución, por lo siguiente: si este elemento va a ser un elemento de conexión y va a tener que venir a reponer la rigidez o a dar la continuidad que no la tiene, digamos, la propia planta, recuerden que si esto es vacío, ¿sí?, este elemento viga no va a estar conectado por el diafragma rígido que constituye la losa a nivel de cada entrepiso. Por lo tanto es un elemento solo, digamos, con una rigidez eh, que muchas veces, por las secciones que se suelen ver en algunos edificios, no tienen, son un sinsentido, digamos, porque luces de 6 7 8 metros, vamos a ver que por normativa estos patios internos, al tener que cumplir condiciones de relaciones con respecto a la altura del edificio, por ejemplo, un tercio de H suelen ser las medidas, digamos, del diámetro que debe inscribir el patio interior. Entonces, estas separaciones suelen ser de entre 6 y 8 metros para edificios de cierta altura. Entonces, una viga de 8 metros, como las que se suelen ver, de 20 por 40 o 20 por 50, la verdad que no aporta una rigidez importante, o habrá que verificar muy bien que esa rigidez sea efectiva. Además, con la situación, digamos, de dificultad constructiva que presenta este elemento, ya que este elemento, al estar fuera de la planta general, digamos, de las losas, bueno, van a necesitar un cuidado y un tratamiento muy, muy particular, digamos, para poder materializarlo. Se imaginan encofrar con todo este espacio vacío. Bueno, resulta también compromiso para la seguridad de esto ya en ejecución de obra, ¿no? O sea que hay que valorar muy bien cuándo esta viga realmente aporta, realmente cumple esta función, y si no, hay que manejarse con alguna de estas otras alternativas en realidad. Bien. Bueno, algunos otros casos también de asimetrías en planta, estas plantas en cruz que suelen ser comunes también en algunas propuestas arquitectónicas. Particularmente las esquinas o los puntos de conexión suelen ser los elementos, las zonas de concentración de esfuerzos, por la propia rigidez que genera la zona de vinculación, por la propia deformación impedida, digamos, en este sector. Bueno, suelen ser las zonas más comprometidas. Alternativas: generar juntas, separar, hacer que cada bloque funcione de manera independiente, que sea simétrico, o reforzar mucho estas zonas más comprometidas y verificar las menores excentricidades, digamos, entre centros de masa y centros de rigidez. Otro caso que suele presentar algunos inconvenientes cuando los edificios son muy largos, en relaciones de ancho y largo mayor a 4 en general, estamos hablando de la planta completa del edificio, suelen generarse, digamos, efectos indeseados de acciones por distribución no uniforme, por ejemplo, de las sobrecargas en la misma planta, por efectos de variación del comportamiento en el terreno, múltiples efectos que pueden generar situaciones indeseables. Es preferible separar conjuntas eh, el edificio, digamos, o la longitud, además de que, bueno, pasadas ciertas dimensiones, también esta junta es necesaria muchas veces por efectos de la dilatación. Así que cuando los edificios son muy largos, esta junta suele aparecer de una u otra manera. Tenemos un caso de estos, como es el edificio central de nuestra facultad. No sé si lo han advertido, pero bueno, si no lo han visto antes, cuando volvamos a la presencialidad, dense una vuelta por el patio interno y se van a dar cuenta que el edificio, digamos, que tiene la forma como esto, un patio interno y, digamos, toda la construcción alrededor, en realidad se tratan de dos bloques, dos C, que están vinculadas funcionalmente, pero que tienen estructuras separadas, ¿sí? Con una junta constructiva y estructural central.
Con respecto a las asimetrías en elevación, bueno, se deben evitar, digamos, estas discontinuidades, sobre todo cuando las relaciones de las salientes suelen ser importantes con respecto a la longitud total del edificio, ya que por cuestiones similares a las que se da en planta, en altura también hay zonas de concentración de esfuerzos y zonas de amplificación de la vibración por el movimiento en la base, que van a dificultar bastante el comportamiento de la respuesta estructural. Insisto, al margen de un cálculo detallado o un mejor software, ¿sí? No tiene que ver con eso, tiene que ver con la forma en que se comporta y que en general las fallas de todas maneras suceden. Lo mismo, las asimetrías en elevación, esto ya forma parte, digamos, del diseño ahora, o de la propuesta de los elementos, o de la distribución de los elementos estructurales. Evitar estas concentraciones de rigidez, como suelen ser las mamposterías o los elementos de los muros, de las envolventes laterales, y que generan rigideces no tenidas en cuenta, que llevan, digamos, a veces a comportarse en pisos intermedios o en la planta baja, que muchas veces suele ser bastante transparente, digamos, por el efecto de los locales comerciales o de las superficies vidriadas, y bueno, llevan a esta situación. Lo que se debe hacer en ese caso es compensar esas diferencias de rigidez de manera de tener una distribución uniforme en altura. O sea, en estos casos desfavorables, en estos casos es una propuesta más favorable. Estas asimetrías en elevación, los casos de tipo péndulo invertido, como dijimos, grandes masas concentradas en altura, son elementos verticales que no tienen continuidad hasta la fundación, también generan situaciones indeseables. Lo que se debe hacer en ese caso es buscar distribuciones de menores masas a medida que se avanza en altura, o eventualmente distribución uniforme, o separar, en este caso, conjuntas, que ya veremos que habrá que verificar que tengan la separación suficiente para que no haya interacción entre los bloques de los edificios. En este caso, resolviendo, digamos, dar continuidad a través de una mejor propuesta para que todos los elementos verticales lleguen de manera directa al suelo, a la fundación. Y si hubiera que conectar dos bloques, bueno, que tengan en cuenta, digamos, las condiciones de esa vinculación para que no se produzcan efectos de rigidez indeseados entre un bloque y otro. Ya la clase pasada comentamos sobre estas irregularidades en elevación. Las nombramos simplemente, bueno, evitar que los elementos verticales que vienen concentrando cargas sobre sí de los pisos superiores lleguen a los pisos inferiores y no tengan la continuidad con la fundación. Lo mismo para elementos intermedios. Los efectos de diferentes o luces muy diferentes en tramos de viga o en tramos de columna, estos efectos de columna corta, elementos rigidizantes a través de los muros no considerados, todo esto se debe evitar. Los requisitos básicos que hablamos para la propuesta estructural: simplicidad, uniformidad, simetría, redundancia, resistencia y rigidez bidireccional. Dijimos que vamos a buscar un sistema resistente como mínimo en dos direcciones perpendiculares. En general estas coinciden con las direcciones principales del edificio, y dotar de resistencia y rigidez torsional. En cuanto a las etapas del diseño, vamos a iniciar con una propuesta del sistema estructural que ya haya pasado, digamos, todas estas consideraciones que acabamos de hacer con respecto al diseño. A partir de esta propuesta vamos a poder modelar esta estructura y hacer un análisis sísmico. Para hacer el análisis vamos a ver
de qué manera se distribuyen las cargas entre estos elementos verticales sismoresistentes, y a partir de ese análisis sísmico obtendremos los esfuerzos internos que permitirán dimensionar las secciones. Una vez que las secciones estén verificadas, digamos que tengan la resistencia y el margen de deformación aceptable, pasaremos a hacer el detallado de la estructura. El detallado de la estructura es esencial para que luego la materialización de la misma o la materialización de las condiciones que hayamos previsto en el modelo del análisis sean coincidentes y, bueno, así lograr la respuesta que estamos buscando. ¿Qué va a suceder? Bueno, como vamos a ir viendo, las diferencias de comportamiento van a tener que ver con las rigideces o las condiciones de deformación que presentan los edificios en función de su configuración, en general en altura. Los edificios bajos en general tendrán periodos o tendrán formas de vibrar muy similares a lo que sucede en el suelo, ya que estos se van a mover prácticamente en conjunto. A medida que el edificio crece en altura y se aumenta este periodo propio de vibración, lo que va a suceder es que, bueno, empezaremos a tener diferencias, digamos, en cuanto a la respuesta, o diferencias entre la respuesta y el efecto de la acción que se está produciendo en la base. En detalle vamos a ver mejor esto cuando vemos la parte del análisis dinámico. Para la propuesta estructural, digamos, o para la respuesta que busquemos en la configuración final, vamos a evitar las situaciones de piso blando o de piso flexible. Esto se da cuando se rotulan simultáneamente en bases y capitel las columnas. Vamos a buscar proponer un sistema de columna fuerte, viga débil. Esto es que las deformaciones plásticas o la incursión en el gasto de energía a través de deformaciones plásticas se produzca en las vigas en general, mientras las columnas se mantengan en una condición elástica. Eventualmente que se pueda rotular solamente la base de las columnas, de manera de generar un mecanismo que, si bien pueda fallar, digamos, en general, o puede dejar la estructura fuera de servicio, pero que no colapse. Eventualmente un mecanismo mixto que también cumpla con esta premisa. Esto se debe a que, como comentamos en la clase anterior, las respuestas dúctiles se logran a través de este mecanismo de columna fuerte, viga débil. Esta respuesta dúctil significa lograr grandes deformaciones inelásticas a través de deformaciones plásticas, digamos, que se van a producir entre los elementos antes del colapso, antes de la falla. En cambio, una respuesta frágil, una respuesta no dúctil, provocará fallas prematuras para valores de esfuerzo bastante menores, en el caso de los mecanismos de piso flexible. Bien, ¿alguna pregunta, comentario hasta aquí? Profe, ¿cómo Sí. se materializarían las juntas? Bueno, las juntas, vamos a ver. ¿Alguna filmina anterior? Vamos para ver. En este caso, por ejemplo, si tuviéramos esta situación, lo que habrá que hacer en la zona de la junta es dejar espacio vacío, ¿sí? O sea que se debe generar, digamos, la alternativa constructiva de que la función se siga cumpliendo. Esto es, ustedes cuando circulen por el piso que conecte estos dos bloques, en lo que va a quedar separado estructuralmente, no van a notar diferencia. A lo sumo verán una junta en el piso, pero ese elemento, digamos, de cierre para que cumpla la función no debe tener rigidez apreciable, de manera que los elementos estructurales se encuentren desconectados o básicamente en el resto del espacio sea vacío. Para lograr esto, ¿qué va a pasar?
bueno, si acá, digamos, hay un elemento viga, habrá que colocar, digamos, a la par de la junta, columnas que estén separadas con la separación que queramos darle a la junta. Se permite que la fundación pueda ser compartida, ya que la acción va a venir a través del suelo, es decir que para materializar esta junta, seguramente en esta esquina aparecerán dos columnas con la separación que necesitemos para la junta, en esta otra esquina aparecerán dos columnas, aparecerán vigas a ambos lados y este espacio va a quedar vacío. ¿Se comprende? Sí, gracias. Profe. En todos los casos habrá que atender, digamos, por eso digo, la cuestión estética, la cuestión funcional para resolver eso, y la cuestión funcional también, como les decía en la clase pasada, en el caso de las cubiertas, por ejemplo, si ya sea que estos sean terrazas accesibles o no accesibles, habrá que ver los elementos de protección que, digamos, en general pueden ser elementos metálicos con formas de omega, elementos que permitan, digamos, la deformación sin, y la vinculación a su vez por efectos de aislación, pero que no generen rigideces importantes en la conexión. Profe, ¿y qué distancia tienen las juntas más o menos? ¿Cuál es la separación? Centímetros, dependerá, digamos, de la altura del edificio, del tamaño de los bloques, de las rigideces de los elementos, ya lo van a calcular ustedes cuando hagan el análisis, pero varios centímetros. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo, Sí. ¿viste? Cuando usted dice que uno de los criterios de diseño para el análisis sísmico, digamos, es hacer columna fuerte y viga débil. Sí. Para nosotros buscar esa rotura dúctil, ¿qué es lo que hacemos? O sea, ¿le asignamos a la viga mayores deformaciones o algo así para que sea débil y la columna más fuerte? Sí, en realidad se va a tratar de esto. Hay un procedimiento de diseño que vamos a utilizar que se denomina diseño por capacidad. Esto es una filosofía, ya lo desarrollaremos en el momento que lleguemos al punto, pero de lo que se trata es de elegir cuáles van a ser esos elementos fusibles, a esos elementos dotarlos de la resistencia necesaria lo más justa posible. ¿Qué significa? Bueno, que superado cierto valor, ese elemento deje de trabajar en un campo elástico y puede incursionar en deformaciones plásticas. Para que esto suceda, para que ese elemento incursione en deformaciones plásticas sin fallar, deberemos proteger los tipos de fallas frágiles, como son el corte, por ejemplo, y dotarlos de la sección lo más justa posible para los tipos de fallas dúctil, como son el efecto de flexión, tracción-compresión. Entonces, resuelto eso, digamos, cuando tenemos que tomar los elementos a los que llamamos fuertes, es decir, los que deben mantenerse en el campo elástico, mientras los elementos fusibles desarrollan su capacidad o incursión en la parte elastoplástica, claramente esos elementos tendrán, digamos, una capacidad mayor que tendrá que ver con la sobreresistencia que pueda desarrollar el elemento fusible. De eso se trata. Entonces, desde el diseño vamos a elegir cuáles van a ser los elementos que vamos a dotar de esa resistencia justa, lo más justa posible. Vamos a valorar que hay un efecto de sobreresistencia que se va a generar. ¿Por qué? Porque cuando hagamos las cuentas, el elemento, la sección necesitará una determinada capacidad, pero resulta que con el tamaño de la sección y con las armaduras de los diámetros comerciales, en general lo que sucede es que estamos colocando armadura de más, ¿sí? ¿Por qué? Porque asimilamos, digamos, la sección al número de barras más próximo posible. Como no nos podemos quedar por debajo, siempre solemos colocar sección, digamos, que excede a lo necesario. Bueno, todos esos elementos que van a contribuir a un aumento de capacidad de estos elementos van a ser, digamos, o van a aportar para un coeficiente que se llamará de sobreresistencia y con el cual tendremos en cuenta, digamos, el diseño de los elementos columna.
o los elementos que tengan que permanecer en el campo elástico. Entendido, gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Comentario? Profe, tenía una consulta respecto justo a muy alargados, no entendí bien. Sí. En edificios muy alargados suceden o pueden suceder diferencias en la acción. Tomemos, por ejemplo, la acción del sismo en dirección vertical, en este caso, si el edificio tiene esta configuración así alargada en horizontal. ¿Qué sucede? Cuando analicemos las cargas, vamos a ver que las cargas de cada nivel o de cada entrepiso estarán conformadas por las cargas permanentes más las sobrecargas, ¿sí? En general las cargas permanentes suelen tener una distribución uniforme. ¿Por qué? Porque forman parte de la carga permanente el peso propio de la losa, los hilos rasos, el peso del piso, o sea que eso en general está distribuido con la posición que tengan, en general uniforme, pero están colocados desde que se fabrica el edificio y mayormente no varían, ¿sí? Pero la sobrecarga, que la estimamos en un valor, por ejemplo, para edificios de habitación 200 kilos por metro cuadrado, es una estimación que en principio la hacemos uniforme, ¿sí? Lo que sucede es que cuando venga la acción del sismo, no vamos a poder saber si este bloque o esta ala del edificio estará más cargada o no que este otro, en función del uso que tenga en el momento que sucede el evento. ¿Se comprende? Por lo tanto, esa diferencia de cantidad de carga en uno u otro podrá generar, digamos, diferencias de acción sobre el edificio. Mayores diferencias tendremos cuanto más alargado sea el edificio, mayor probabilidad tendremos que esa sobrecarga no esté uniformemente distribuida. Por otro lado, en edificios muy alargados, las condiciones del suelo pueden ser diferentes entre un extremo y otro del edificio, por lo tanto, esas condiciones también podrán hacer o generar, digamos, afectación en cuanto a la distribución de los esfuerzos. La propia distribución de rigideces, digamos, a lo largo de esa longitud también generará discontinuidades que pueden ser desfavorables para el comportamiento. Claro, perfecto, está clarísimo, profe. Muchas gracias. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Ingeniero? Sí. Sí, disculpe. Yo tengo una pregunta con respecto a un poco a lo que vimos al principio. Sí. Cuando usted explicó lo de las fuerzas horizontales, Sí. mi duda es cómo viajan las fuerzas hacia la fundación. Porque, por ejemplo, en una estructura metálica, creo que las diagonales van haciendo que las fuerzas viajen hacia la fundación, van ayudando, digamos. Esa filmina. En una estructura de hormigón, ¿cómo sería eso? Esa es la duda. ¿Cómo viajarían las fuerzas horizontales a la fundación? Bueno, ahora me cambio, me salgo de profe, digamos, y me pongo en alumno como ustedes, que ustedes sean los profes. Ustedes ya hicieron, por ejemplo, estructuras de hormigón, ¿sí? Ya hicieron análisis estructural 1, ya analizaron, digamos, elementos conectados en horizontal vertical. ¿Qué me pueden decir de eso? O al menos pueden aproximar ustedes una respuesta. ¿De qué manera resistiría, digamos, un sistema de pórtico? Y le dejo justo la filmina que tiene la respuesta, digamos. ¿Cómo funcionaría? No tenemos acá la diagonal, ¿sí? Eventualmente la traccionada o la comprimida que podríamos generar en una viga. Si es una viga armada y una cabriada que tenga diagonales montantes, pero en realidad las estructuras metálicas pueden ser, como se utiliza, digamos, mucho en la actualidad por la disponibilidad de perfiles, puede ser de alma llena, ¿sí? En ese caso no habría ninguna diferencia con esto, con un sistema de pórtico. ¿Cómo funciona esto? Y podría llegar que nosotros vemos, digamos, bueno, me acuerdo el año pasado habíamos en cimentaciones, se veía mucho en la base, digamos, de los edificios, la relación de rigideces que había entre los elementos estructurales y también elementos adicionales como, no me acuerdo ahora bien, específicamente el nombre,
vigas riostras, me parece que era, para vincular mejor las cimentaciones, para que no trabajen tanto, que no haya un momento tan importante en las cimentaciones. Y bueno, y también, por ejemplo, que veíamos ahí, respecto al vuelco, que por ejemplo las cimentaciones profundas trabajan tanto a compresión como a tracción. Así que, bueno, es lo más llamativo que veo. Ahora, ¿y qué logra cuando coloca una viga riostra, por ejemplo, que conecta estos dos elementos de fundación? Pongamos por el caso 2 bases o 2 pilotes con sus cabezales. ¿Rigidizarlo, profe? Sí, ¿qué significa rigidizar? Usted tiene que acostumbrarse, digamos, a poder transmitir estos conceptos desde un lenguaje, digamos, técnico, porque eso hace también a la comprensión, ¿sí? O sea, si comprenden el efecto, de mejor manera, digamos, lo van a comprender si lo pueden transmitir. A ver quién lo puede explicar. Por eso digo, le insisto, les dejo las miras que tienen la respuesta, a ver, saquen ustedes la conclusión. ¿Cómo es? A ver. ¿Qué diferencia de comportamiento tiene un sistema de pórticos como este en comparación con un sistema de triangulaciones como puede ser una cabrera de una estructura metálica que preguntaba alguien ahí? O sea, en una cabrera metálica nosotros vemos claramente que con una diagonal podemos descomponer la fuerza, digamos. Si es horizontal, podemos descomponerla mediante una diagonal en vertical y horizontal, y acá no lo podemos ver. Claro, lo que sucede con las triangulaciones, cerchas, celosía, el nombre que quieran ponerle, es que en las triangulaciones todos los elementos solamente trabajan a 2 tipos de fuerzas, que son ¿cuáles? Compresión y tracción. Tracción y compresión, sí. Entonces, un sistema donde tengamos la posibilidad de triangular, ¿sí? Lo que tendríamos es la posibilidad de hacer que los elementos que vayamos a utilizar simplemente necesiten capacidad de resistir 2 esfuerzos, tracción, compresión. Bien. De manera secundaria se puede dar por el tipo de vinculación, o sea, si el tipo de vinculación fuera una rótula perfecta, estrictamente habría solamente esos 2 esfuerzos, ¿sí? En la realidad, digamos, eso es difícil de materializar, entonces en general aparece algún efecto secundario adicional de algún momento flector y eventualmente corte. Como acá no tenemos esa posibilidad, porque ¿qué estamos diciendo? Yo no puedo colocar ni a la mitad del ambiente ni en el lateral, porque seguramente entre pórtico y pórtico estamos colocando una puerta, una abertura, conectando ambientes, o sea, no tenemos la posibilidad en el edificio de colocar una triangulación. Esto es lo que decíamos, digamos que es el conflicto que viene a resolver la estructura. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dotar un sistema que permita resistir otros esfuerzos como son esfuerzos de flexión y de corte, ¿sí? Las acciones que vaya generando la carga lateral, la carga horizontal, la acción que genere la carga de inercia, digamos, de este entrepiso, es decir, la masa de este nivel, ¿sí? Por la aceleración que tenga, va a generar una fuerza, ¿sí? Fuerza igual a masa por aceleración, dijo Newton en alguno de sus principios. Entonces, esa fuerza que aparece acá, sí, va a generar un efecto de corte en las columnas que conectan ese entrepiso con el inferior, ¿sí? Ese efecto de corte que se va a dar, pongamos, digamos, por alguna simplificación, en el centro de la columna, que va a generar en el nudo un momento flector, ¿sí? ¿Qué significa? Que si acá hay un elemento, en este caso columna, que tiene capacidad de resistir esa flexión, ¿por qué la resiste? Y porque tiene rigidez a flexión. ¿Qué significa tener rigidez a flexión? Tener en el mismo elemento capacidad para tomar tracción y compresión, en este caso en ambos extremos, dentro de la misma sección, ¿sí? ¿Qué decimos? Bueno, si es hormigón armado,
para la zona comprimida tendremos hormigón, y para la zona traccionada verificaremos la cantidad de armadura necesaria, porque el hormigón no resiste tracción, pero para eso están las armaduras. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el mecanismo acá? Bueno, ese efecto de corte produce tracción-compresión en la misma sección. Esto se llama flexión. Si hay un elemento que lo resista, ¿qué sucede con esa carga? Hemos logrado que pase al elemento siguiente, ¿sí? Entonces, en el piso siguiente, lo que va a haber es una acumulación del esfuerzo del piso superior más el efecto del propio piso. Estas masas por las aceleraciones darán ahora una fuerza que se va a ir sumando nivel por nivel. Por lo tanto, para el próximo elemento columna habrá un corte y así sucesivamente hasta que eso llegue a la fundación. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, profe. Bueno, este es el mecanismo, digamos, por el cual van a poder resistir, es decir, vamos a convertir, vamos a lograr, vamos a generar una gran viga en voladizo acá, no formada por una triangulación, sino por elementos de rigidez de nudo, como son los pórticos, este entramado de columnas vigas. Claramente habrá que verificar el corte. ¿Qué significa resistir el corte? Bueno, tener sección, tener material y tener sección que resista el efecto que produce el corte, que es una distorsión lateral. También dentro de la sección será tracción-compresión. Bien. Profe, Así otra de consulta. Así de simple y así de compleja es la tarea que les toca, lo que les guste de la parte estructural. Para esto le van a pagar, así que vayan familiarizándose. Dígame. En la parte de las juntas, que usted dijo que Sí. había dos columnas muy pegadas una de la otra, o sea, separadas por centímetros nomás. ¿Cómo hago para encofrar y desencofrar eso a la hora de construirlo, digamos? Bueno, sí, digamos, son las soluciones técnicas, no se notaba el gráfico que les había mostrado. Las soluciones técnicas vendrán a acompañar de las soluciones de ejecución de obra que hagan falta, ¿sí? Mayormente, digamos, más de 2 o 3 o 4 centímetros permite que una tabla se pueda colocar y retirar eventualmente. Bueno, son las cuestiones de obra que van a surgir y que habrá que resolver. Pero claramente, digamos, no se van a fabricar juntas las columnas, se fabricará una, digamos, se desencofra, se fabricará la otra y se tendrá que poder desencofrar. Está perfecto, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bueno, entonces, vamos a ver ahora. Perdón, Rodrigo, ¿algún otro comentario que te parezca sobre esto? No, perfecto, Fabián, quedó clarísimo. Bueno, vamos a ver. No, quedé la clase pasada en mostrarles algunas imágenes más. Sí, profe. Sí. Bueno, lo que se hace, digamos, desde el punto de vista del diseño o del avance con las cuestiones de las propuestas estructurales para esto, es ir a los lugares ni bien suceden los eventos para poder observar comportamiento, fundamentalmente con respecto a los lineamientos que dan los códigos. O sea que si una construcción de alguna manera fue con las revisiones necesarias, ya sea porque la estructura no lo respetó o porque si el código necesita revisión, de esa manera se van logrando
muchos de los avances en esta cuestión. Entonces, con esta premisa, digamos, tuve la posibilidad de ir a Chile a ver luego de este evento tan importante, digamos, que fue el sismo del año 2010. Y bueno, estas anécdotas nomás, pero en realidad muchas de las muertes que pedíamos por fallas en los edificios, como algunas cuestiones le comentaba la clase pasada, alguna descoordinación entre el sistema de aviso, digamos, porque cuando los sismos se dan sobre el Océano Pacífico, en realidad el tsunami o la ola que llega con un delay que permite dar un aviso. En este caso se dio un aviso, el sismo había sucedido medio tarde a la noche, y bueno, mucha de la gente que está sobre la zona de la costa, el efecto de la ola, transcurrido un tiempo, era de noche, la gente quería volver a su vivienda, se avisó que como que el efecto ya no iba a ser importante. Cuando la gente estaba volviendo, en realidad las primeras olas fueron de 6 u 8 metros y cuando la gente estaba volviendo se dieron olas de hasta 14 metros. Entonces, bueno, de repente barcos, digamos, que estaban sobre la costa, sobre los muelles, terminaron, digamos, varias cuadras hacia adentro, como lo ven acá, tratando de retornarlos al agua, ¿no? Para que vean, bueno, el efecto, digamos, toda la problemática que causan esta cuestión del sismo y los efectos en este caso sobre la zona costera. En esta zona de un muelle, digamos, muchas deformaciones, muchas fallas, digamos, de la parte del suelo en bloque en general, es lo que se podía ver. Bueno, ni hablar de ese mismo efecto de los barcos. Como hablábamos también, en general, cuando sucede un evento de esto, también se provocan muchas fallas del sistema comunitario. Por eso las plazas, los espacios públicos se convierten o pasan a ser lugares muy importantes. Los edificios educativos, los edificios que tienen espacios para alojar personas sobre todo. Acá, bueno, como ven, servicios bancarios, servicios de todo tipo funcionando en la plaza por la falta de espacios de edificaciones. Bueno, de Concepción, perdón. Bueno, un edificio mayormente de mampostería. Las fallas diagonales que ven es por el tipo de resistencia, digamos, que presenta la mampostería. La mampostería resiste mayormente al corte, por lo tanto las fallas que se dieron cuando el elemento resiste fueron diagonales consecuentemente con ese comportamiento. En ambas direcciones, porque como dijimos, digamos, el efecto del sismo se da de ida y vuelta. En general las salientes o estas masas que están en altura y que no están conectadas con elementos de rigidez son los primeros elementos en fallar, en tener problemas. Estas mamposterías de pisos superiores que no están enmarcadas en general por encadenados son bastante conflictivas y problemáticas. El hecho de no estar esta mampostería que cierra el ático acá, seguramente con un techo de madera, por ejemplo, con muy poca rigidez en su plano, y esta mampostería sin enmarcar, bueno, claramente lo que le pasa, digamos, es que se desprenden. Muchos edificios de mampostería no encadenada han presentado fallas importantes, fíjense, muros bastante, diversos espesores en general, y de madera, entre pisos y techos en general de madera, bueno, muchas fallas en ese tipo de construcciones. Claramente, digamos, no recomendables para zonas sísmicas y tanta intensidad como estas. Otros edificios mixtos, digamos, de estructuras de hormigón o hormigón con cerramientos de mampostería, también con bastantes fallas por desprendimiento. Nuevo
se veía la estructura, digamos, como muy nueva. Fíjense qué me pueden decir de esta foto, ¿no? Ampliar un poco. Ven que la construcción en general se ve impecable. Falla por viga corta. Columna en este caso, columna corta. Columna. En realidad más que columna, porque esto, por lo que se ve, es